Buenos días nuevamente a todos mis hermanos y amigos, los hermanos de la congregación de Iglesia de Pentecostés Buenas Nuevas en Tampa, Florida, y también a todos los hermanos que se puedan conectar hoy con nosotros en este servicio dominical, donde vamos a estar estudiando el Salmo 91. Es un estudio bíblico, vamos a enfocarlo de una manera expositiva y vamos a tratar de apegarnos a las escrituras. Amén, aleluya, porque eso es lo que nosotros debemos hacer como maestros, como pastores, como evangelistas, como hombres y mujeres, siervos llamados a llevar la palabra. Y debemos llevar el evangelio con claridad, debemos llevar el evangelio de Cristo tal y como está escrito en la Santa Biblia. Así que vamos a tener un momento de oración en estos momentos, todos ustedes, donde quiera que estén, en cualquier lugar de este globo terráqueo, y ojalá Dios quiera que muchos más estén conectándose en el día de hoy. Hemos tenido respaldo en las demás transmisiones, pero queremos que usted invite a otros hermanos, a otros amigos, y que haga clic y les envíe el video, les envíe el link, les envíe la dirección de nuestra iglesia, también de YouTube, el canal nuestro. Si no lo tiene, lo vamos a estar poniendo también, se lo vamos a estar dando. En fin, el canal de YouTube se llama igual, Iglesia de Pentecostés Buenas Nuevas, así que va a ser fácil de encontrar, y si no, pues pone el nombre nuestro, Miguel Reyes. Les habla Miguel Reyes, el pastor de la iglesia, una vez más. Así que un abrazo en Cristo para todos y vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, te damos en este maravilloso día, en esta semana que comienza, Señor. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada día para cada uno de tus hijos. Y te damos gracias, oh Padre, por esta oportunidad que nuevamente tú nos das para compartir tu palabra, oh Señor, con aquellos que están sedientos de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú sigas protegiendo, Señor, a todos aquellos que están trabajando en esta pandemia, en cualquier rincón del mundo, Señor, que tú le sigas dando fortaleza a los doctores, a las enfermeras, a todos los que están trabajando directamente con los enfermos, oh Padre, para que ellos puedan seguir llevando este acto de caridad, de amor, de cuidado con todos ellos, Señor. Te pedimos que tú les protejas a su familia, Señor, y todos aquellos que están enfermos, que tu mano de poder sea sobre ellos, que tengas misericordia, esa misericordia infinita que tú tienes para con tus hijos y para con tu creación. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, oh Dios, que esta palabra que vamos a compartir hoy, Señor, toque nuestros corazones y podamos entenderla, oh Dios, y atesorarla. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Así que, como le habíamos dicho, vamos a estar estudiando el Salmo 91, y este Salmo es uno, nos dio el pie para estudiarlo, porque hemos recibido textos, preguntas incluso personales, llamadas telefónicas, algunas con críticas y otras con dudas acerca de lo bueno o no que es Dios por causa de esta pandemia de coronavirus que está atravesando el globo terráqueo. Toda crisis, ya sea personal, de grupo, ya sea una crisis nacional o una crisis internacional como esta que nos está afectando, acerca a unos al Señor y a otros los va a alejar. Definitivamente esto va a dividirse en dos grandes grupos, siempre va a ser así. Cuando los ataques a las Torres Gemelas, recordamos que las iglesias, un tiempo después de los ataques, comenzaron a llenarse. Hubo como un avivamiento, sobre todo aquí en los Estados Unidos, un llamado, hubo un acercamiento al Señor por causa de aquel ataque que, más que todas las cosas, puso mucho temor en muchas personas, ya que un ataque de esa índole nunca había sucedido en tierra norteamericana. Y esto hizo que una especie de avivamiento hubiera en aquellos tiempos. Hubo como un despertar de la fe. Y ahora en estos momentos se está viendo algo similar en muchos lugares, con la diferencia que es
a través de las redes sociales. Sobre todo, ¿por qué? Porque no podemos ir a nuestros templos, porque por las leyes que están implementando los gobiernos para proteger a la población. Pero no importa que sea a través de las redes sociales, hay un grupo grande de personas, muchos amigos tuyos, nuestros, que están viniendo, están llamando, están escuchando la palabra de Dios, están recibiendo el mensaje a través de texto, a través de predicaciones, frases, canciones. En definitiva, Dios está hablando al hombre de mil maneras a través de esta crisis del coronavirus. Y algunos de estos hermanos y amigos nos han preguntado incluso que por qué suceden todas estas cosas, que cómo un Dios tan bueno como nosotros lo predicamos puede permitir que sucedan cosas así. Incluso algunos cristianos también han flaqueado en su fe o han tenido dudas, y algunos de estos creemos que ha sido por el mal uso de la palabra en algunos momentos de las escrituras de quienes les han discipulado, o sea, de quienes les han enseñado. Es una responsabilidad de nosotros los pastores, de nosotros los que tenemos la facultad, tenemos la bendición de parte de Dios de llevar la palabra y llevar la enseñanza. Es nuestra responsabilidad de llevarla de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a nuestras interpretaciones personales. El Salmo 91 es muy conocido, es un salmo muy conocido, pero no porque sea conocido ha sido bien usado. Es un salmo que en muchas ocasiones se ha prestado, de acuerdo a lo que enseñamos nosotros, se ha prestado para confusión. Unos en el cuerpo de Cristo y otros fuera del cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros, tratando de demostrar la grandeza del Dios en el cual nosotros creemos, la grandeza de Cristo, entonces pues tratamos de sacamos a veces de contextos algunos pasajes que luego nos llevan a falsas enseñanzas, aún sin percatarnos de ello. No es por mi intención, no estoy hablando de aquellas personas que toman la palabra intencionalmente para enseñar falsas doctrinas. Estoy hablando de hermanos y hermanas que casi todos hemos cometido alguna vez en nuestra vida ese tipo de error. Sin malas intenciones hemos interpretado un versículo bíblico y los hemos enseñado mal, y luego hemos tenido que reconocer eso. Ya les hablé en alguna ocasión acerca de eso. Así que en la mayoría de los casos, el mal uso de la exégesis bíblica y de la hermenéutica nos lleva a enseñar algunas cosas fuera de contexto bíblico. Yo voy a leerle una parte del Salmo para entrar en lo que es la predicación o la enseñanza, y luego voy a darle una pequeña ilustración que tiene que ver con esto. Así que Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Estos dos pasajes son maravillosos, pero antes de entrar en los detalles de este pasaje, voy a decirles algo, y es una ilustración. En los años del Medio Oeste, cuando existía lo que llamamos nosotros los vaqueros del oeste, surgió una persona llamada Pepe Rodríguez, un mexicano que atravesaba la frontera de los Estados Unidos con México para asaltar bancos en el área de Texas. Y este hombre, después que asaltaba los bancos, pues pasaba hacia México, huyendo de las autoridades de los alguaciles norteamericanos, que no podían pasar la frontera. Pero un día que atravesó la frontera, después de atravesar uno de estos bancos, los alguaciles decidieron seguirlo y siguieron tras él hasta cruzar la frontera norteamericana con México, y llegaron a un bar donde Pepe Rodríguez, este célebre personaje por sus asaltos a bancos, estaba allí. Cuando llegó allí,
increparon a Pepe para que se rindiera, pero Pepe lamentablemente no sabía inglés. Y al no saber inglés, pues los alguaciles acudieron al camarero que le sirvió de intérprete. Entonces, estos alguaciles le dijeron que le tradujera, que se rindiera, porque si no, en ese mismo momento, que se rindiera y que les dijera dónde estaba el dinero que él había robado, porque si no, en ese mismo momento iba a morir. Entonces el camarero le tradujo todo esto a Pepe, normal, bien, inmediatamente, y Pepe le explicó en español que todo el dinero estaba escondido en el pozo del pueblo y que ellos podían encontrar el dinero al contar 17 piedras desde la palanca, y tras la piedra 17 encontrarían todo el botín que él había robado. El camarero entonces se volvió a los alguaciles y le dijo en inglés: Pepe es un hombre valiente. Él dice que ustedes son un montón de cerdos asquerosos y que no tienen miedo a morir. Moraleja: muchas de las cosas que leemos, muchas de las cosas que vemos en medios sociales, o muchas de las cosas que nos enseñan a veces, son información de segunda o de tercera mano, y quizás no todo sea verdad. O también enseñamos porque otros nos enseñaron de esa manera. Debemos asegurarnos no solamente de obtener la verdad, sino también de comunicar la verdad a otros. O sea, este hombre le dijo a los americanos lo que quiso decirle. ¿Por qué? Porque sabía que unos no sabían español y los otros no sabían inglés. Así que, y desvirtuó totalmente el mensaje para ambos lados. Y eso es lo que hacen muchas personas. A veces lo hacen con cuidado, sin malas intenciones, pero otras veces se hace con malas intenciones. Así que, por esta causa, este pequeño estudio bíblico, con un enfoque expositivo, de las verdades bíblicas, que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros lo vamos a desarrollar. Hemos trabajado arduamente en él durante estos días, sobre todo ayer y hoy, con el marcado propósito solamente de aclarar ciertas cosas. Este salmo se esgrime a veces como una oración. Este salmo se esgrime a veces como una oración, como un oráculo místico. O sea, como algo que puede ser visto como, ya yo oro, yo digo este salmo y ya todo se hizo. Es como un amuleto también. Y pensamos que con esto ya podemos detener todo el mal que nos puede rodear o nos puede atacar. Y esto realmente no es así. No es bíblico enseñar que no vamos a sufrir. No es bíblico enseñar que no tendrás tristeza aún siendo cristiano. No es bíblico enseñar que no vas a tener días de llantos, días de sufrimientos, pérdidas familiares, enfermedades, incluso pérdidas materiales, financieras, y quizás guerras tendrás que atravesar en algún momento. ¿Cuántos cristianos se han visto afectados por la guerra o por las guerras? O catástrofes naturales. No es bíblico enseñar que eso no nos va a afectar de una manera o de otra. Eso no es bíblico, porque la Biblia enseña totalmente lo contrario. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Si enseñamos lo contrario, entonces hacemos mentiroso a Cristo, y líbrenos Dios de eso. Aleluya. Así que Matthew Henry, un ministro y autor muy conocido que escribió un comentario bíblico de 6 tomos acerca del Nuevo y del Antiguo Testamento, escribió acerca de este salmo: el que opta por la fe en Dios para su protección deberá encontrarlo todo en Él. Y cuando dice todo en Él, es toda la protección, pero también todas las luchas, todos los problemas van a estar
cubierto. Este salmo es un salmo precioso, es un salmo hermoso, que cuando nosotros lo estudiamos, cuando lo profundizamos, cuando escudriñamos las escrituras, tiene un caudal de información, un caudal de bendición, un caudal de enseñanza para la iglesia de Dios. Cuando no entendemos el sufrimiento, pecamos al dudar de la misericordia y del amor de Dios, cuando no entendemos el sufrimiento. Y eso nos pasa a veces, no entendemos por qué. Tengo un hermano y un amigo, coterráneo también, Luis Bernal Lumpuy, que quizás esté conectado, y si no, de alguna manera haré lo posible para que se conecte. Cuando yo llegué a este país, hace unos 20 y tantos años, recibí una carta de él y un libro que se llama Galardones. Este libro lo tengo aquí, es un libro pequeño pero muy valioso. Galardones y otros temas para jóvenes. Y en este libro él escribió algo sobre el sufrimiento. Él dijo: el ser humano no fue creado para sufrir. El sufrimiento no es una condición natural, sino una consecuencia del pecado original. Por eso no aceptamos el sufrimiento. Lo rechazamos y le tememos, incluso nosotros los cristianos. Solo cuando el alma confía en Dios puede afrontarlo con serenidad. La confianza en Dios concede vigor para triunfar en medio del sufrimiento. Y cierro el paréntesis. Una frase tremenda, aleluya, que nos ha compartido nuestro hermano con una claridad increíble con respecto a la misericordia y al sufrimiento nuestro. ¿Conocemos del sufrimiento y no queremos ser partícipes de él? Es una pregunta que le hago en estos momentos a usted, mi amigo, mi hermano que nos ve, que nos está escuchando. ¿Conocemos del sufrimiento y no queremos ser partícipes de él? Pablo escribió a los filipenses: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Así que Pablo era un hombre tal como tú y como yo. Era un hombre que se había despojado de todos sus bienes, de todas sus cosas, de sus cargos, siendo capitán del ejército romano, judío de judíos, perseguidor de la iglesia. Y cuando conoció a Cristo en el camino de Damasco, su vida dio un cambio radical. El perseguidor de la iglesia se convirtió en un seguidor de Cristo. Y luego le enseñaba a las iglesias, luego le llevaba el mensaje de salvación, pero nunca le dijo, les explicó o les enseñó que el venir a Cristo significaba el cese de todo sufrimiento, o el cese de todo problema, o el cese de toda prueba. Todo lo contrario. Él lo dice aquí muy bien. Muy bien. Y muchos sufrimientos que pasó. Muchas luchas que tuvo. Fue apedreado. Fue encarcelado. Sufrió persecución. Estuvo perdido en el desierto y naufragó. Tuvo de todas las experiencias habidas por haber. Incluso tuvo enfermedad en su cuerpo que le estaba afectando. Sin embargo, él nunca declaró dudas en cuanto a eso. Él nunca declaró que Dios no podía sanarlo, sino le pidió a Dios en una ocasión, en 3 ocasiones, 3 oraciones, 3 veces, le pidió al Señor que le quitara aquel famoso aguijón del cual todos ustedes, los cristianos, todos conocemos. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. En la aflicción, así es como nosotros vamos a crecer en espiritualidad, vamos a crecer en el conocimiento de la palabra, vamos a crecer en la fe. Tenemos que ser probados, aunque no nos guste,
Y hemos sido probados en toda nuestra vida. Quizás tú no hayas sido probado en una calamidad como la que está pasando. Gracias a Dios, dale gracias al Señor por eso. Quizás no has estado envuelto en un terremoto nunca. Quizás no has vivido la experiencia de un tsunami o de una erupción volcánica. Pero hay muchos que sí la han vivido. Y dentro de esos muchos hay muchos cristianos que incluso han perdido la vida. Han perdido la vida en esos cataclismos. Han perdido la vida en las persecuciones. Pero se han mantenido fieles. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, 21, dijo, según la nueva versión internacional, dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cómo podemos ser seguidores de Cristo pretendiendo solamente vivir como reyes? ¿Cómo podemos pretender ser seguidores de Cristo sin reconocer que vamos a ser probados como el fuego? Que vamos a atravesar situaciones difíciles como mismo Jesucristo las atravesó. Salmo 21 es una conversación entre el salmista, que no es David, porque no aparece en la Biblia quién es este salmista que escribió este magnífico salmo. Es una conversación entre el salmista y Dios, donde el salmista expresa claramente su confianza en la protección de Dios. Está seguro en Dios, seguro en Él, pero reconoce que el sufrimiento, el peligro, la tentación, las pruebas le acechan por todas partes y ha de pasarlos de la mano de Dios, bajo su protección, bajo sus alas, bajo su abrigo, aleluya, bajo su sombra. Tenemos una esperanza de que Dios nunca nos abandona. Tenemos una esperanza de que Dios siempre está al lado nuestro. Y eso es lo que dice el salmista, aleluya. Por eso comienza este pasaje o este salmo de una manera tan linda, tan preciosa, tan maravillosa, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el león, significa eso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y la palabra omnipotente, cuando vemos la palabra omnipotente, es el Shaddai. Cuando usted vea que diga el omnipotente, es cuando se usa la palabra el Shaddai. Y el Shaddai significa eso, omnipotente, pero también significa Dios suficiente. Dios suficiente. En medio de toda prueba, nosotros tenemos suficiencia en Dios. Tenemos absoluta confianza en el Señor. De lo contrario, nuestra fe está flaqueando. Cuando usted siente frío, usted se abriga. Yo me abrigo cuando siento frío. Pero eso no quiere decir que el frío ha cesado. Eso no quiere decir que alrededor mío sigue esa ola de frío, que las temperaturas están bajas. No, el frío no se fue, está alrededor mío, solamente yo me abrigué y comencé a sentir calor, sentir el calor que yo necesitaba. Eso es lo que está diciendo el salmista. Eso es lo que está diciendo el salmista. Mi seguridad está cuando yo descanso en la presencia de mi Dios. Tu seguridad está en la presencia de Dios. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo, cuando tú te sometes a Él, cuando tú dependes de Él, cuando yo dependo de Él, entonces Él tiene cuidado de nosotros en medio de toda prueba, en medio de todo sufrimiento, en medio de todo dolor. Aleluya. Cuando sientes calor, entonces, ¿qué sucede? Lo mismo. Andas buscando una sombra para saciar ese deseo de refrescar tu cuerpo. Y cuando encuentras una sombra,
comienzas a recuperar las fuerzas que has perdido. Así actúa el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la manera que actúa el Señor en el sufrimiento. Esto es una declaración absoluta. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es una declaración absoluta de la confianza de este salmista en Dios. Es esa tu declaración hoy en día en medio de esta prueba del coronavirus, en medio de que quizás tengas tu trabajo al borde de perderlo, o que quizás ya lo hayas perdido, o que quizás tengas algunos enfermos en tu familia, o que quizás estés enfermo tú mismo, o que quizás tú seas uno de los que está luchando con los enfermos, va ahí de cerca, al pie del cañón, que los tocas con tus manos protegidas, y le estás dando cuidado. Si no es así, tienes que pensar y declarar en este día de hoy que Dios es tu esperanza, que Dios es tu castillo, y que vas a confiar en Él, que vas a confiar en Él. Los versículos 3, 4, 5 y en adelante, también el 6, son versículos en cuales muchos eruditos concuerdan en que se está hablando de ataques demoníacos. Me llama la atención el versículo 4, cuando muchos ven solo una referencia angelical. Vamos a leerlo. Dice, versículo 3, dice: Él te librará del brazo, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7 en adelante son versículos también tremendos. Pero me llama la atención el versículo 4, cuando muchos ven solo una referencia angelical. Hay personas que siempre están esperando esto. Hay personas que incluso nos han enseñado en algunas congregaciones por las cuales hemos pasado, y me voy a reservar el nombre de las iglesias o de las congregaciones porque realmente el mensaje no es para congregaciones definitivas o de denominaciones. Esto es un mensaje de la palabra de Dios para todo aquel que cree en Cristo, sea salvo. No predicamos denominación, predicamos el Evangelio de Dios. Pero sabemos que a veces se habla de que tenemos un ángel que nos protege, y Él en la iglesia ha enseñado esto en nuestra congregación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y el ángel de Jehová, sin entrar en muchos detalles, en el contexto bíblico, es precisamente una cristofanía. Así que lo voy a dejar ahí para que usted mismo comience a estudiar eso en su vida. Y le pregunte a sus pastores, y le pregunte a sus maestros, porque es algo preciso estudiar las Escrituras. Pero realmente yo veo en esto una referencia clara a la protección de Cristo. Note esto. Observe, Mateo capítulo 23, versículo 37. Si no puede ir ahora por la rapidez con la que nosotros vamos, usted va a buscarlo luego. Mateo 23, 37. ¿Qué dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aleluya. Es una clara referencia para mí a este pasaje, donde Él dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Son las alas del Señor. Es la seguridad que nos da en su protección, en su misericordia, en su gracia.
dependemos de Él. ¿Qué figura más tierna esta la que usó el maestro? La figura protectora, de amor y de cuidado de la gallina por sus polluelos. Una figura tremenda, pero es una figura que la vemos en este Salmo 91 desde el inicio. El que habita el abrigo. Las plumas en las aves las protegen del agua, del calor, del frío. Las plumas. Pero cuando estamos bajo las alas del Señor, es como nosotros si fuéramos los polluelos. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Aleluya. Salmo 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Aleluya. Mi alma. La preocupación del salmista en este Salmo 57 es su alma, no es su cuerpo. Yo no digo que no cuides tu cuerpo, yo no digo que no tengas cuidado, que no te acicales, que no vayas al médico. Yo no te digo todas esas cosas. Dios te puede sanar por una simple oración. Una oración de fe te sana. Una oración de fe sana al enfermo, sana al amigo, sana al hermano. Pero lo que más le preocupa al Señor es nuestra alma. No hay un momento, casi en todos los pasajes en la Biblia, cuando Jesucristo oraba por los enfermos, lo primero que le decía era: tus pecados te son perdonados. Porque lo más importante no es el físico, no es este cuerpo que un día tenemos que entregar al polvo de donde vino. Lo más importante es nuestra alma. Lo más importante es preservarnos para la vida eterna. Este cuerpo lo vamos a soltar, pero un día cuando Jesucristo nos llame con la trompeta de Dios y nos venga a buscar en las nubes en el rapto de la iglesia, si hemos partido, si hemos muerto, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado, los que hemos quedado, decía Pablo, porque él vivía en una expectativa de espera en el Señor, de que el Señor podía llegar en cualquier momento. Pablo vivía esperando al Señor, el regreso de Cristo. Y dijo: luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Aleluya. Palabra tremenda. Palabra de fe. Palabra de esperanza. Palabra de confianza. Aleluya. Les vamos a decir que nuestras oraciones, nuestro cariño, nuestro amor está con todos ustedes. Bendiciones en este maravilloso día. Aleluya. Siga orando por toda esta situación, por los enfermos, por los que están trabajando con las personas que están contaminadas. Y esperamos en Dios, porque es nuestra confianza y es su promesa de que Él va a obrar conforme a su soberanía. Y Él va a obrar en tus problemas, en mis problemas, en mis enfermedades, en nuestras enfermedades. Pero si no lo hace, ten presente que tú has de pasar sufrimiento, y yo también, problemas, pruebas y vicisitudes, pero tu seguridad, tu confianza está en Dios, porque tú habitas al abrigo del Altísimo y vives, moras bajo su sombra. El Omnipotente cuida de ti. Dios continúe bendiciéndoles. Les amamos en Cristo y esperamos verle muy pronto nuevamente. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Gracias por los que han conectado. Bendíceles, cuídales, Señor, en todo momento, en todo lugar donde ellos vayan. Y que durante el sufrimiento, durante las pruebas, Señor, tú, oh Padre, les guíes, les consueles y le des la paz. Paz, shalom, shalom a todos. Muchas bendiciones. En el nombre de Jesús.